Hola, buenos días. Bendiciones para todos. Qué bueno estar aquí. Hoy tengo el privilegio de traer una palabra para todos aprender y reflexionar acerca de lo que tiene el Señor para nosotros en el día de hoy. Y antes de iniciar, quiero orar para que el Señor nos asista durante todo este tiempo. Padre, yo te doy gracias por este día, te doy gracias, Señor, porque tú te has placido, Señor, que nosotros estemos aquí en este lugar. Yo te doy gracias por todas las personas que estamos aquí, Señor, y hoy deseamos conocer más de ti. Hoy deseamos, Señor, salimos de nuestra casa con el deseo ferviente de encontrarnos contigo, de que tú nos hables, de adorarte, de alabarte, Señor. De modo que en este momento toma nuestro corazón. Nosotros queremos abrir nuestro corazón y abrir nuestra mente, Señor, también para recibir lo que tú tienes para nosotros. Y que esta palabra, Señor, produzca un efecto en cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, ministrando cada corazón, que seas tú, amado Rey, trayendo verdad y revelación a todos los que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la enseñanza de hoy tiene por nombre aprobados. Aprobados. Yo creo que cada uno de nosotros está relacionado con esta palabra porque si hemos ido a una escuela, sabemos lo que es aprobar o reprobar. Sabemos lo que es estar capaces o mediante una prueba aptos para desempeñarnos o aptos de un conocimiento o no. Cada uno de nosotros sabe o tiene un valor de lo que significa la palabra aprobados. O aprobados o aprobación. Cada uno de nosotros en las etapas de nuestra vida, en nuestra vida desde que nacemos hasta que cierto momento en nuestra vida, necesitamos aprobación. Cada uno de nosotros, yo creo que lo sabemos, lo hemos experimentado, o algunas personas no le tenemos un nombre a ello, pero lógicamente nos hemos desarrollado y en el camino nos damos cuenta que si la aprobación o la afirmación que recibimos en nuestras etapas tempranas de vida, la aprobación o desaprobación, ¿qué efecto ha tenido en nuestro caminar? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no recibimos esa aprobación? ¿Qué pasa cuando nosotros no recibimos esa afirmación? ¿Qué pasa cuando la necesidad de aprobación que no tuvimos de alguien representativo en nuestra vida, importante, fundamental en nuestra vida, ya sea nuestros padres o la familia cercana o los amigos o los compañeritos de escuela? ¿Qué pasa cuando nosotros no hemos tenido esa afirmación? ¿Qué pasa cuando esta necesidad de aprobación, porque todos tenemos una necesidad de aprobación, nacemos con esa condición, necesitamos ser aprobados? Pero ¿qué pasa cuando esta necesidad de aprobación realmente se convierte en un problema en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando nosotros intentamos relacionarnos con las personas, con nosotros mismos o con Dios, y tenemos necesidad de que siempre se nos esté aprobando, siempre se nos esté afirmando, que se convierte en algo que no nos permite avanzar o no nos permite mantener relaciones estables? No sé si alguno se identifique con esto, pero yo sé que en nuestro interior cada uno puede examinarse y valorarse en qué momentos en su vida ha estado con esa inseguridad, con esa necesidad de aprobación, con esa necesidad que te digan, bien hija, lo has hecho, bien hijo, con que te den esa palmadita. Cuando de pronto eso en tu vida se ha convertido en una frustración o en algo que te ves siempre abocado a hacer. Bueno, de eso vamos a hablar en esta mañana. En nuestras vidas, una de las causas las causas, porque son varias causas que pueden provocar que nosotros tengamos una necesidad superior a lo normal de aprobación, son muchas.
Varias de esas causas tienen que ver, como les decía, con nuestro desarrollo en nuestras primeras etapas de infancia, pero también en la adolescencia y aún en cierta parte de nuestra adultez también nosotros podemos ser dañados en esta parte. Una causa que genera esta necesidad apremiante de aprobación comúnmente tiene que ver cuando hemos recibido algún tipo de abuso en nuestra infancia o en alguna de esas etapas tempranas de nuestra vida. Cualquier tipo de abuso. Cuando hemos recibido rechazo. Y este rechazo puede ser, como les decía, de nuestra primer círculo, padre, papá, mamá, o nuestra familia, nuestra parentela, o las personas con las que vecinos o personas de la escuela, etc. Otra causa es el abandono. Hay veces que las personas o nuestros padres o las personas que están a nuestro cuidado no necesitan no estar para que haya un abandono. En nuestra vida nosotros, por ejemplo, hay padres que están presentes, están de cuerpo, pero realmente no se interesan por las cosas de sus hijos. Y esto es abandono. Aunque estés allí, aunque no te hayas movido, es abandono. También hay otras causas, y como la humillación, cuando somos humillados, cuando somos maltratados de palabras físicamente, cuando hay palabras duras, cuando yo solamente lo que recibo son palabras duras en mi vida, o yo necesitaba un abrazo, pero me recibieron fue con una palabra dura, un regaño, y yo eso no era lo que necesitaba en ese momento. Violencia de cualquier tipo, verbal o física. Entonces, todas estas variables o todos estos comportamientos o todas estas causas o estos comportamientos que hemos recibido de parte de otras personas hacia nosotros pueden desarrollar en nosotros una inseguridad tan grande, un dolor tan grande en nuestro corazón que hace que nosotros siempre estemos buscando quedar bien ante las demás personas porque sentimos que no somos lo suficientemente valiosos. Nos levantamos con inseguridades, con temores. Hay personas que tienen temores que tú dices, pero si esta persona es tan valiente, si esta persona es tan chévere, ¿por qué tiene estos temores tan arraigados o tan grandes? Muchas de estas cosas tienen que ver con esto. Además de eso, podemos levantarnos con mentiras de nosotros mismos. Decimos, aunque las personas nos digan, tú eres fuerte, tú eres una mujer hermosa, tú eres un hombre que tienes capacidades, nosotros en nuestro interior nos sentimos de otra forma. Entonces, cuando nosotros no sabemos relacionarnos con las demás personas, porque necesitamos a cada momento aprobación, pero una necesidad de aprobación súper alta, daña la forma como podemos relacionarnos con otro y cómo vemos a Dios y cómo nos vemos a nosotros mismos. De hecho, parte de que nosotros nos veamos a nosotros mismos como personas inferiores, el hecho de que busquemos siempre que otras personas nos afirmen. Hoy podríamos decir que es como una pandemia. Nosotros hoy en día estamos, conocemos mucho más cosas. La psicología ha avanzado mucho y cada vez se estudian más las emociones y todo eso. Pero hoy en día es más común ver personas inseguras que hace mucho tiempo. Digamos que la afluencia de las redes sociales, entre comillas, ha hecho florecer esto, pero yo no creo que lo haya hecho florecer, sino que son cosas que estaban allí. Anteriormente, yo siempre le pregunto a
le pregunto a mi tía, cuando converso con mi tía Betty, digo, bueno, mi abuela tuvo 14 hijos. ¿Será que mi abuela en algún momento de su vida se preguntó cuál era el propósito de su vida? ¿Para qué estaba aquí en la tierra? O ella tenía esas angustias existenciales pensando, ay, me van a reprobar o mis hijos. Yo creería que no. Pero hoy en día nosotros a veces estamos muy preocupados por lo que otro dice, si me dio un no me gusta, bueno, creo que eso no existe, pero si no me miró, si cuántos me gusta tiene, si se rió, si me aplaudió. Estamos muy pendientes a esto. Entonces, cuando nosotros vivimos de esta forma, es porque nos sentimos mal con nosotros mismos. Y hoy es un día en el que Dios quiere revelarse a tu vida y hacerte libre de esa inseguridad y de ese temor y de esa necesidad de aprobación constante. Entonces, nosotros hoy podemos mirar que personas se lanzan sin temor a una vida riesgosa o a una vida a conseguir cosas de maneras inadecuadas para recibir aprobación de los demás. Nosotros tenemos un caso caliente de estas semanas que ha acaparado todas las redes sociales y ha acaparado todas las noticias de la televisión, como una persona tenía que estar mostrando siempre todo lo que compraba, a los sitios en que iba, el carro en el que andaba. ¿Para qué? ¿Para impresionar a quién? ¿Para qué? Para recibir aprobación. O, ay, mira, qué bonito está, qué bonito se viste, que todas las tiendas en que compra. Eso nos lleva, el tener estas conductas es un efecto de nosotros necesitar aprobación. Quizá esta persona fue muy desaprobada en su temprana edad y necesitaba ser aprobada mediante las cosas lujosas que decía tener. Entonces, nosotros en la Biblia podemos encontrar varios personajes que buscaban agradar a los hombres, buscaban agradar a las personas antes que a Dios. Nosotros como cristianos, yo creo que Dios nos ha dicho tantas cosas hermosas y bonitas. Cristo nos habla acerca de la nueva identidad que tenemos en Él. El Señor siempre dice, yo te amo, tú eres mi hijo amado. Acabamos de cantar, somos hijos de Dios, somos hijos del Todopoderoso. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué aún en nuestra vida con Dios, en nuestra vida cristiana, no estamos tan seguros de esto? Y fíjense que Saúl fue un hombre que el Señor proclamó o el Señor ungió como rey. El pueblo de Israel en ese momento no tenía rey. Pero el pueblo le pedía a Dios que ellos querían ser como las demás naciones y tener un rey. El Señor escuchó su clamor y aunque sabía que no era algo bueno para ellos, permitió y les dijo, bueno, yo voy a levantar un rey para ustedes. Y dice la palabra que Saúl era bello, era un hombre físicamente hermoso. Era alto, dice que casi toda la población le quedaba por debajo de los hombros y que era hermoso. Ya por ahí uno dice, no tiene nada de qué tener inseguridad porque es más chévere. Además de eso, él tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, él fue lleno del Espíritu Santo y aunque él no era profeta, él profetizó. Y el Señor era un hombre muy valiente. La Biblia dice en 1 Samuel 9:21 que cuando Samuel, que era el profeta que Dios encomendó para ungirlo a él como rey, salió a su encuentro. Dice la Biblia en 1 Samuel 9:21 que Saúl respondió, cuando Samuel le dijo, tú y tu familia son la esperanza para el pueblo de Israel. Saúl respondió,
pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? ¿Sabes? Estas palabras determinaron todo el reinado de Saúl. Porque aunque el Señor lo había equipado con todo lo necesario para desarrollar su reinado, él siempre se vio como el menos importante, como el inferior, como el más pequeño. Y dice la palabra que sus padres tenían dinero. Es decir, que aunque fuera todo esto, era bello, bello físicamente, tenía actitudes, porque él era trabajador en ese momento. Él se lo encontró buscando, Samuel se lo encontró buscando unos asnos que se habían perdido de la casa de su padre. Tenía dinero, pero fíjense cómo es cuando nosotros tenemos una idea de nosotros mismos por encima de lo que Dios dice de nosotros. Este hombre dijo: yo soy inferior. Y a lo largo de su reinado hubo cosas que desagradaron a Dios, porque él buscaba siempre la aprobación de las personas más que la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque tenía unas creencias equivocadas, porque tenía una idea de inferioridad sobre su vida. Entonces, a él no le importaba cómo Dios le veía realmente. A él solo le importaba lo que él creía de sí mismo. Entonces, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú cómo te ves? Dile a la persona que tienes a tu lado: ¿tú cómo te ves? ¿Cómo te ves? Mira que también algunos líderes judíos, dice la palabra, y eso lo leímos en el devocional en esta semana, en Juan 12, 42, 43, dice la palabra que algunos líderes o gobernantes, en otras versiones dice, habían creído en Jesús. Sin embargo, dice, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de las sinagogas, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Entonces, estos hombres se negaron a sí mismos el poder adorar en vivo y en directo al Hijo de Dios, a Dios en la tierra, porque buscaban la adoración de los hombres. ¿Cuántas cosas nosotros nos podemos estar perdiendo de la vida maravillosa que tiene Dios para nosotros por estar pensando en lo que otras personas piensan u opinan de nosotros? Quizá alguno de ustedes pueda decir hoy, pero yo no tuve una infancia así, pastor. Yo no crecí con todos esos traumas y realmente pues no me identifico. Bueno, quizá sea así, pero déjame preguntarte algo. ¿Has notado que en ocasiones haces o dices cosas que no agradan a Dios, pero que te hacen quedar bien delante de los demás? Y que eso te produce una calma instantánea y luego te miras al espejo y dices, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué dijiste eso? Eso no le agrada a Dios. Y no hay realmente un arrepentimiento, sino que vez tras vez haces lo mismo. Cuando estuvimos el fin de semana antepasado en Montería, nos hicieron esa pregunta en un grupo pequeño. Y para mí fue automático. Yo dije, sí, definitivamente Dios, tú me estás hablando. Porque ya yo había examinado y evaluado situaciones en las que estaba con otras personas, no con las personas de la iglesia, con otras personas, en las que decía cosas o me reía de cosas como para encajar. Y eso fue impactante para mí.
Ay, sí, la pastor, sí. Ninguno de nosotros estamos exentos de eso. Solamente cuando nosotros tenemos nuestra mirada bien puesta en el Señor, es que nosotros podemos tener la plena seguridad de no hacer cosas para agradar a las otras personas, de no buscar la aprobación en otros. Cuando yo me siento aprobado por Dios, yo no debo buscar la aprobación en otras personas. Cuando yo, siendo creyente, busco que otras personas me aprueben, que mi sentido de valor, o sea, que me den valor lo que las otras personas dicen o hacen de mí, sabiendo que yo estoy haciendo lo correcto delante de Dios, yo no estoy creyendo realmente lo que Dios dice de mí. Porque también nos podemos encontrar casos de personas que no están haciendo lo correcto delante de Dios y dicen, es que la pastora dijo que yo no tenía que estar pensando en lo que otro dijera. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando en que si tú estás haciendo la voluntad del Señor, ¿por qué tienes temor a que otros te desaprueben? Si ya tú eres aprobado por Dios. Entonces, el vivir de esta manera es vivir preso. El vivir de esta manera nos hace que no podamos ser libres. El vivir de esta manera hace que estemos encadenados. Usted no le ha pasado, bueno, más nos pasa a las mujeres que a los hombres, porque los hombres tienen como otros patrones. Pero, ay, ¿será que con esto me veo bien? ¿Será que esto sí es adecuado? Ay, ¿será que así? Ay, ¿será que voy muy elegante? ¿Será que voy muy... ¿Será que...? ¿Por qué? Si tú sabes que estás vestido decorosamente, si tú sabes que... ¿Por qué tienes ese temor a que y si nadie te dice, de pronto tienes algo nuevo, te pusiste algo nuevo y nadie lo notó? Estás buscando aprobación en otros que no sea Dios. Entonces, quiero decirte hoy algo que de pronto tú sabes, pero ¿sabes algo? Nunca, 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 jamás de los jamases vas a poder tener contenta a las personas. Nunca. Eso es como querer intentar tener contenta a las personas. Es como cuando hay un ratoncito de laboratorio que está en una jaulita y da vueltas y vueltas. Bueno, así es. Nunca, jamás. Y si las tienes contentas, pues eso es efímero. Porque de la misma forma que te suben, de la misma forma te pueden bajar. Y qué doloroso es cuando yo me he esforzado en ganarme el favor de una persona y veo que esa persona a la mínima falla me baja, me sentencia. ¿Cuántos lo han experimentado? Pero ¿cómo es posible que tú puedas pensar eso de mí? Si se supone que tú me conoces. Te das cuenta que no has estado buscando agradar a Dios, sino a esa persona con tus comportamientos. Y cuando eso te duele más de lo normal, porque eso duele, o te duele, si te hunde en un estado anímico de tristeza, hay problemas en tu interior. Entonces, así nosotros podemos ver Jesús, cómo Jesús fue aplaudido por las multitudes, pero luego fue echado a la muerte y colgado en una cruz por las mismas multitudes. De modo que el hecho de que tengas multitudes o muchas personas que piensen súper bien de ti, no significa que no vas a sufrir o que esas mismas personas en otras condiciones van a hacer cosas en contra de ti. Hay personas, escúchame bien, hay personas que son fieles a la necesidad que tienen de ti, mas no son fieles a ti. Hay personas que inmediatamente han sido satisfechas sus necesidades o lo que necesitaban de ti, ya sea espiritual, emocional o físico, inmediatamente te dan la espalda. Y eso, si no tenemos una correcta relación con Dios, duele. Pero ¿cómo es posible? Me usó. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podemos saber? Hay
ciertos rasgos en nuestra personalidad o en nuestra forma de ser que pueden indicarnos que hay problemas con nosotros en esta área. Y yo les voy a dar unos cuantos. Por ejemplo, estos son comportamientos de nosotros que hacen evidente que tenemos una falta de aprobación o necesidad de aprobación muy alta. Cuando somos demasiado amables, aunque nos encontremos en desacuerdo. A veces, no, lo que pasa es que la palabra dice que debemos ser amables, es un fruto del Espíritu. Pero ¿sabes algo? Hay momentos en los que nuestros principios son como agua y aceite con otras personas. Y no podrás ser tan amable cuando sientas tu posición en lo que tú no estás de acuerdo. Y esto no quiere decir que trates a las personas con antipatía o con grosería, de ninguna manera. Pero cuando por todos los medios, ay, es que yo no quiero que piense que yo lo rechazo, sino que... Y tienes ese temor, ay, entonces me río sin ganas. Bueno, tienes problemas. Cuando no sabemos decir no a las demás personas. Y como consecuencia hacemos cosas que no queremos. Cuando yo estaba adolescente, yo pues siempre tenía en la mente pues las cosas que sabía que no estaban bien, que no le iban a agradar a mi mamá. Yo las tenía presente y tenía temor. Y cuando nosotros estábamos en los grupos, comenzamos a experimentar cosas o a decir cosas o a hacer, digamos, cosas para agradar a los otros. Y alguien muy cercano me decía, y yo me quedé con eso en la mente, me decía, es que tú prendes empujado. Porque yo ciertamente sucumbía ante la presión. Ponía resistencia, pero terminaba haciéndolo. ¿Por qué? Porque no quería quedarme afuera. Porque no podía decir, no voy a hacer esto, sino que, ay, no quiero. Entonces como que me rogaban o me tenían que hacer presión. Si me dejaban quietica, yo decía no. Pero si me hacían mucha presión, yo accedía. Y en ese acceder hice una cantidad de cosas bobas, como por ejemplo, emborrachar a una chica en el colegio. Ay, sí, vamos a hacerle la ruleta no sé qué, pero no me acuerdo ni cómo se llama. Y todas hacíamos como, ese día había un ágape. Entonces teníamos que llevar la gente pan, uvas, cada uno por grupos integrados tenía que llevar, y entonces había que llevar vino. Y a una chica se le ocurrió la magnífica idea de llevar vodka. Y a la amiga de ella, a la mejor, dijo, vamos a hacerle esa trampa. Vamos a hacer que nosotras nos empinamos, pero ninguno toma sino solamente ella. Y le damos la vuelta. Y así la pelada se tomó prácticamente como la mitad de la botella. Y nosotras, ¡ah! Y yo decía, no, eso está mal, pero yo, eso está mal. Ay, pero sí, y porque yo quería, nosotros, o sea, y luego convencimos a la chica, porque es que la que incitó todo tenía un carácter fuerte, y luego convencimos a la chica que dijera que ella sola era la que había hecho eso, para que a nosotros no nos expulsaran, no nos hicieran, porque eso es una falta gravísima. Eso fue dentro del colegio. O sea, en las instalaciones del colegio. Y yo por encajar, eso sí, eso nunca lo vayan a hacer ninguno de ustedes. Si ustedes no sabían de ese juego, no lo practiquen, no lo hagan. Pero eso pasó. Y yo me consideraba súper sana, súper buena, súper espectacular. Yo creo que mi mamá no conoce esa historia, ¿o sí? Jamás. Ella jamás se está enterando, ¿verdad? Pero nosotros terminamos haciendo cosas, hiriendo a personas, haciendo cosas que no agradan a Dios, porque simplemente queremos agradar a las personas que están cercanas a nosotros.
Cuando la primera vez que yo llegué a la iglesia, y yo creo que yo esto lo he dicho en varias ocasiones, la primera vez que yo llegué a la iglesia, ya yo estaba en la universidad, pero no estaba como en primeros semestres. Y yo traje a las amiguitas, a las chicas con las que yo andaba. Y yo las traje a la iglesia, ay sí, porque ya yo sentía que el Señor, o sea, que yo sentía algo especial hacia Dios y yo decía, ay sí, esto es, me gusta. Pero como a ellas no les gustó, entonces ya yo no vi como parche, ya yo no vi como, o sea, yo estaba ahí que evangelizando. Pero realmente lo que quería era que ellas vinieran y aprobaran y estuvieran conmigo. Y como ellas no aceptaron o no quisieron, lentamente yo me fui enfriando. Y yo hoy digo, ay Señor, si yo hubiese atendido a tu llamado en ese momento, no me hubieran pasado tantas cosas que me ocurrieron. Entonces, otro comportamiento. Cambiar de punto de vista con el fin de gustar y parecer amable a los demás. A veces, no, es que tú no decías que tú no tomabas. No, sí, pero lo que pasa es que, o sea, aquí por el momento, si lo amerita la reunión. Otro comportamiento. Sentirte deprimido o deprimida o angustiado cuando no aprueban o no aceptan lo que haces. Entonces, la voluntad de Dios para nuestra vida no es esta clase de vida. Él desea que nosotros estemos seguros, que estemos libres, que estemos confiados. Así como lo cantábamos en esa canción. Yo creo que hoy por hoy, aún en la iglesia, hay un despertar hacia ser afirmados y seguir a Dios realmente porque le amamos y tener una correcta relación con Dios, sabiendo que Él nos ama y que su amor es suficiente para nosotros, que su amor nos completa, que su amor nos busca, que su amor es incondicional. Hoy en día, más que nunca, se está hablando de mucho de eso en la iglesia. Pero ¿esto por qué? Porque muchos de nosotros, muchos creyentes, andamos presos y no en la libertad que Cristo vino a traer a nuestras vidas. Él desea para nosotros que estemos libres de temores, que estemos viéndolo siempre a Él. La falta de confianza en nosotros mismos es algo que nos atormenta. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Esto no nos permite disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos esta necesidad de aprobación en nuestra vida, simplemente es porque no tenemos claro quién somos en Cristo. Y yo creo que hemos sido repetitivos, pero en esto aquí, en la última temporada en la iglesia, ¿quién eres tú en Cristo? Determina realmente tu fortaleza. ¿Quién eres? El saber y estar apropiado de quién eres en Él, en el lugar o en la esfera social o económica o intelectual que tú te muevas, es lo que va a hacer que tú seas una persona firme, que tu gozo permanezca siempre. Cuando nosotros no comprendemos quiénes somos en Cristo, nos cuesta aceptar su amor incondicional. Cuando no sabemos quiénes somos en Él, tenemos que siempre hacer cosas para asegurarnos que Él nos ama. Porque sabemos que con las personas es así. Con el resto de las personas yo debo hacer cositas, detalles, tengo que tener, porque sé que quizá no me van a amar simplemente por el hecho de ser quien yo soy o porque simplemente les nació y ya. Pero esa no es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Nosotros somos valiosos para Dios. En Mateo 6:26 dice: miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Somos valiosos para Dios, somos
Y que esto no me escuchen los animalistas y en fin, pero nosotros, los humanos, somos más valiosos para Dios que el resto de su creación. Y Él nos puso en la tierra para nosotros disfrutar todo lo que nosotros teníamos. De hecho, desde que Él nos creó hasta la presente, todo lo obtenemos de la tierra, ¿sí o no? Entonces, al enemigo le gusta recordarnos todos los no en nuestra vida. Cuando somos inseguros pensamos, hay algo malo conmigo. Mi apariencia no es la mejor. Yo no tengo ningún talento. Yo siempre le caigo mal a la gente. Yo creo que no sirvo para nada. Yo creo que no. A Satanás, cuando tú escuches esto en tu mente, es Satanás quien te habla. Porque las que tiene Dios para nuestra vida, las palabras que Él tiene para nosotros, no son nada de esto. No es que yo soy realista, no. Estás escuchando al enemigo. Y escuchar a Dios y escuchar al enemigo claramente son dos cosas diferentes. No es que yo estoy diciendo la verdad sobre mí mismo, no es así. Dios a todos nos ha dado talentos y nos ha dado capacidades. Y miren, cuando yo era pequeña, o cuando estaba, era pequeña, desde siempre tuve dificultades, entre comillas, cuando las personas me conocían. Todas las personas decían siempre que yo era artista. Era, obvio. Entonces, porque yo era una niña, pero yo hablaba mucho, o sea, hablaba en el pasado. Entonces, yo era una niña pequeña, pero yo hablaba y hablaba, y como hablaba tanto, entonces hablaba de una forma, o sea, yo hablaba como un adulto, yo no hablaba tanto como niño. Y entonces la gente siempre me preguntaba, ¿tú de dónde eres? O sea, aquí. Y yo le decía, no, de aquí. Ay, pero tú pareces de Bogotá. Yo nunca entendí, y hasta la presente no entiendo eso. Entonces, eso me traía que, no sé por qué, yo no causaba una buena impresión a primer impacto. Y siempre desde que me acuerdo, las niñas con las que me relacionaba me decían, ay, yo pensé que tú eras antipática, pero ahora que te conozco bien, eres bien. Ay, yo pensé que tú eras no sé qué, siempre. Y eso llegó a hacerme sentir, pero yo no lo sabía hasta hace un tiempo atrás, eso llegó a hacerme sentir que había algo mal en mí. Entonces eso despertó en que yo tuviera una inseguridad. Yo decía, ¿será que le caí bien? ¿Será que no le caí bien? Ay, bueno, eso no importa. Ay, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Porque yo vi que hizo como una cara. Entonces cuando uno está pendiente a eso, tú estás viendo, tú volteas así y estás esperando para ver qué cara hizo la persona, para ver si volteó los ojos. Y si volteó dice, viste, mira, me torció los ojos por detrás. O sea, se pone uno en una situación que es un sufrimiento. Yo tenía ese problema. De hecho, a mí me tocó durante muchísimo tiempo, vencer mi inseguridad. Y entonces cuando quería ser folclórica y cuando quería ser la más risueña y la más, también tenía problemas. O sea, cuando yo quería hacer, yo lo he dicho aquí, cuando yo quería hacer un chiste, el chiste era malo. O cuando yo quería hacer, por ejemplo, todo el mundo se burlaba de una persona, que eso está mal, pero todo el mundo se burlaba de alguien, de Pepito. Entonces, y todo el mundo, lo tenía, pero el día que yo hacía una broma sobre Pepito, te pasaste. O sea, tú eres cruel. Entonces eso siempre me hacía sentir que yo no encajaba, que algo había mal en mí, porque siempre la gente me ve de esa forma. ¿Realmente yo me conozco? ¿Será que yo muestro una forma de ser? O sea, yo creo que yo soy espectacular, pero otra gente no ve esa espectacularidad en mí. ¿Por qué? Y durante mucho tiempo, yo creo que por eso era que prendía empujada, porque durante mucho tiempo tenía esa necesidad de que otros me aprobaran. Pero cuando conocí a Jesús y a medida que he ido conociéndolo mucho más y a medida en que he ido teniendo más seguridad en quién soy en Él,
esos temores y esas inseguridades han ido desapareciendo. Y no les voy a decir que no me pase en un momento que vienen como las inseguridades o algo, o si de pronto he tenido una racha de malas percepciones o de que siento que alguien tiene una percepción equivocada de mí, de pronto a veces pero luego es un esfuerzo de todos los días. Cuando estuvimos en Montería, nuevamente me remito a eso, cuando estuvimos en Montería, las personas que estaban ministrando, me encantó ese ministerio, me encantó. Y bueno, espero que pudiéramos tener aquí de hecho, por eso fuimos allá para conocerlos. Me encantó porque todos los que exponían hablaban de sus historias y de sus fallas antes de conocer a Cristo, antes de conocer la verdad. Pero también hablaban de sus fallas después de. Y son personas que ministran sanidad y que ministran identidad y que ministran. Y yo le decía a Fausto, tengo sentimientos encontrados. Porque a veces cuando una persona se para acá a hablar, a disertar sobre todo lo bueno que es, todas las cosas que ha acertado, todo lo que, yo no he hecho esto, yo no he hecho esto, yo me he guardado esto. Es como, no nos identificamos porque todos tenemos dificultades. Pero entonces también cuando una persona habla de sus debilidades, también uno dice como que, pero ¿y entonces? ¿Sí o no? Y yo le decía, no, pero yo creo que eso es lo correcto. Y por eso cada vez nos fuimos valorando más lo que estábamos haciendo allá. Y uno de los que tiene muchísimo más tiempo en el ministerio, él decía que le había pasado recientemente que él se había encontrado con una persona como que estudió con él o lo conocía de infancia y esa persona estaba muy bien en los negocios, estaba súper. Y él le dijo, ¿tú cómo vas? Y entonces él dijo, no, súper bien. Él es una persona tiene muy adulta, pasa como de los 50, pero no está casado ni tiene hijos. Y entonces él le dijo, ¿y cómo vas? Y le dije, no, yo tengo una empresa, no, yo estoy bien, yo tengo mi empresa y estoy trabajando allí. Qué chévere. Y además de eso, estoy comprometido. Y él dice, yo no sé por qué me dio tuve ese arranque, porque yo lo veía a él, yo sentía que él me iba a examinar mis logros. Y tuve esa necesidad que se me salió como por el hueco de la puerta de tratar de impresionarlo. De decirle que tenía una empresa cuando hacía 7 meses la empresa había cerrado. Y de decirle que estaba en una relación, que estaba comprometido cuando eso no estaba. Y luego me sentí mal y fui a Dios y pude lograr, identifiqué por qué había pasado y todas esas cosas. Pero fíjense que aquel que esté firme tenga mucho cuidado de no caer. Entonces, Jesucristo es nuestro gran ejemplo de confianza y seguridad. Juan 13, del 3 al 5 dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía en la cintura. Cuando nosotros sabemos y estamos seguros de quién estamos en Él, ninguna situación puede hacernos sentir humillados. Jesucristo era Dios en la tierra, el Todopoderoso. En Él estaba contenido Dios. Y Él no tuvo ningún reparo sabiendo qué autoridad tenía Él para hacer ese trabajo. Hay veces que nosotros nos sentimos mal y humillados porque estamos haciendo algo que a nuestros ojos no es de gran estima. No, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo coger un trapero. Yo no puedo servir un tinto. Porque yo soy. No, si tú estás seguro de quién eres a ti, hacer ese tipo de cosas no te va a quitar ni te va
a poner, mucho menos. Entonces, cuando somos conscientes de que nosotros hemos sido escogidos por Él, nosotros podemos estar seguros. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Voy a repetirlo otra vez. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y yo sé que mientras leemos estas líneas, a algunos se les hará difícil creerlo. Y yo sé que mientras yo repetí 2 veces esta palabra, tus sentimientos o nuestros sentimientos pueden estar diciéndonos, eso que está diciendo ahí es muy bonito, pero eso no es la verdad. Yo vengo a decirte hoy que esa es la verdad que tiene Dios para ti. Tú has sido escogido, tú has sido amado, tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Has sido perdonado y eres perdonado de todo. Los errores del pasado, los presentes y el futuro. Entonces tú no tienes por qué correr hacia nadie para que te apruebe. ¿Y cómo logras tú saber y entender quién eres tú realmente en Él? Buscando a Jesucristo, creyendo en Él y buscando siempre agradar a Dios. Y buscar siempre agradar a Dios con tus comportamientos, con tus palabras, no para que otros digan qué clase de cristiana es ella o él, sino para agradarlo a Él en la relación que tú tienes con Él. Y sabes, hoy es tiempo de que tomemos decisiones respecto a ello. Si Jesús hubiese prestado atención a todo lo que comentaban de Él, no hubiésemos podido nosotros tener la salvación que nosotros tenemos hoy día. Si Jesús hubiese prestado atención a los comentarios de que qué bueno puede salir de Nazaret y este hijo de pecado que viene a enseñarnos a nosotros, echa a los demonios a través de Satanás. ¿Tú te imaginas que tú estés orando y digan, esa echa a los demonios a través de Satanás? Anda, ¿cómo es posible que piense eso? No, si tú estás seguro, así como le estaba Jesús, de quién era y qué le había enviado a hacer el Padre, y que su Padre tenía complacencia en Él, tú no tienes que buscar la aprobación de otro. Así que cada vez que vengan estos pensamientos a tu vida, a tu mente, atrévete a decir interiormente o en voz alta, cada vez, porque es una batalla continua. Ay, ¿tú qué te crees? A veces tenemos esa vocecita interior. Ay, ¿tú qué te crees? Ay, mira. Ay, la más espiritual. Mira. Ay. Ese es Satanás. Dios me ama incondicionalmente y me acepta y se agrada de mí. Eso debemos decirle cada vez que Él se presente con palabras o con pensamientos que no estén de acuerdo a cuál es mi identidad en Cristo. Yo quiero pedirte que te coloques sobre tus pies y vamos a orar y vamos a adorar. Y si tú hoy quieres ser libre de cadenas, libre de el dolor de no ser aceptado, de haber sido rechazado, de haber sido abusado o abusada, hoy es un nuevo día para creer lo que Dios dice de ti. No necesitas agradar a las personas haciendo cosas que no agradan a Dios. No lo necesitas. Ay, porque es que ellas son las que me están viendo y Dios no está como tan presente. Dios está en todo lugar. Este es un momento especial para renunciar al dolor que nos pudieron haber causado nuestros padres o nuestros amigos, nuestras amigas, cuando dijeron algo negativo acerca de nosotros. Un no sirves para nada, ¿sabes? Dios nos ha capacitado
Dice la palabra que Él a cada uno de nosotros nos ha dado dones. Él no nos pide nada que Él ya no nos haya dado. Si tú dices, yo no tengo la capacidad de amar, sí la tienes, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. De modo que vamos a orar en esta mañana diciéndole: Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu favor, te damos gracias, Señor, porque aunque en ocasiones no podemos ver cuán valiosos somos, Señor, y nos alteramos y peleamos, Señor, y tenemos toda clase de comportamientos, Dios, hoy reconocemos que tú, Jesús, moriste en una cruz por todos mis pecados y que tú me aceptas y que tú tienes un regalo maravilloso para nosotros, que es la salvación. Padre, yo quiero agradarte a ti, solo a ti, Señor. Quiero tener una buena relación con las personas a mi alrededor, pero sin dejar de agradarte a ti, Señor. Tú eres nuestra prioridad, tú eres mi prioridad. Eres tú a quien yo quiero agradar, eres tú a quien yo quiero adorar. Quiero colocarte a ti en primer lugar en mi vida, porque tú te mereces ese lugar, Señor. Oh Señor, hoy estoy aquí adorándote y diciéndote gracias. Gracias por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque aunque todos digan que no soy lo suficientemente bueno o buena, tú sí crees en mí y tú sí me dices: oh, tengo complacencia en ti. Yo he sido creada por ti, Señor, y estamos en ti y regresaremos a ti, Señor, un día. No queremos ser esclavos del temor, Señor. No queremos temer a lo que otros puedan hacernos, Señor, a lo que otros puedan decir. Mucho menos, Señor, cuando esto tiene que ver con defender tu palabra, tus valores, tus principios, Dios. Te adoramos. Padre, fuimos escogidos desde el vientre de nuestras madres, porque así lo dice tu palabra, y hoy yo decido creerlo. Y hoy tomo la decisión, Señor, de romper las cadenas que me atan, Señor, agradar a otros, Señor, a mi padre, aún a mi madre. Yo quiero tomar una decisión, Señor, contigo. Quiero tomar una decisión de seguirte y de servirte a ti, solo a ti, Señor. Y hoy rompo con toda atadura, Señor, con toda mentira, Señor, con todo aquello que me ata a vivir una vida lejos de ti, Señor, aún a mí mismo, Señor, porque a veces no estoy seguro que pueda enfrentar una vida defendiendo siempre lo que tú dices de mí, defendiendo siempre tus principios. Ayúdame. Te adoramos, Señor.